Buenas, continuamos con el desarrollo del tema de aplicaciones de las derivadas y casi vamos llegando a su fin. Vamos con el penúltimo vídeo en el cual vamos a explicar los contenidos relativos a este apartado de aplicaciones de las derivadas, aunque pues posiblemente cuando algunos profesores vean lo que vamos a desarrollar en este vídeo, que lo veis ahí en el título, temas asociados a la continuidad de una función, dirá que estas explicaciones no deberían de ir aquí. Pero bueno, yo os lo voy a justificar ahora rápidamente, y es que realmente sí, pues esto habría que verlo en el tema de continuidad de una función, cuando se ve en primero de bachillerato o cuando en segundo de bachillerato se repasa la continuidad antes de ver la derivabilidad. Pero si se hace así, ese resultado va a quedar un poquito aislado, y aunque tiene muchas aplicaciones prácticas, como veremos ahora en los ejemplos, principalmente lo hago por una razón, porque en la comunidad en la que trabajo, en Castilla-La Mancha, es muy común que en las pruebas de acceso a la universidad aparezca un ejercicio relativo a la continuidad y a la derivabilidad y relativo a los teoremas asociados a ambos. Y el teorema que vamos a ver ahora, que es el teorema de Bolzano, tiene también una aplicación importante cuando está asociado con otro teorema que veremos en el siguiente vídeo, que es el teorema de Rolle. Entonces prefiero verlos uno detrás de otro, porque así está todo mucho más reciente y se ven mucho mejor las aplicaciones prácticas de ambos resultados de manera individual y después de manera conjunta, ¿vale? Y ese es el motivo. Después ya, cada digo, cada profesor puede tener su idea y no estar de acuerdo, pero bueno, esto es lo que yo considero. Y como lo estoy haciendo yo, pues lo considero que lo tengo que poner aquí y ya está. Así que no me enrollo más y vamos al grano. Bien, pues vamos a ver lo que nos dice el teorema de Bolzano. Y este teorema se dice asociado a la continuidad de una función porque la condición fundamental que exige, que después haya otras, es que la función sea únicamente continua en el intervalo cerrado. En el vídeo siguiente, cuando veamos los teoremas relativos a la continuidad y derivabilidad, se exigirá que la función sea continua en el cerrado y derivable en el abierto, ¿vale? Bueno, pues el teorema de Bolzano es muy sencillo. Dice, si una función es continua en un intervalo cerrado y el signo de f de A es distinto del signo de f de B, calculamos las imágenes en los extremos y tienen distinto signo, existe un C en el intervalo abierto tal que la función en C vale 0. Bueno, primero, la existencia no quiere decir que existe un valor, puede existir varios, lo veremos ahora en los dibujos. Existe al menos un valor en el intervalo abierto tal que la función en ese valor vale 0. También se dirá que es raíz de la función o solución de la ecuación f de x igual a 0. Son las maneras de expresar, ¿vale? Bien, mirar, geométricamente es muy sencillo. Mirad, fijaros aquí, f de A es negativo, f de B es positivo. Si es continua, mirad, aquí existe un único valor, y aquí en esta, pues mirad, aquí el f de A es positivo, el f de B es negativo, y mirad, hay un valor, otro valor, ya digo, podría ir haciendo continua, pues podría haber los que, ya digo, pues uno, dos, tres, los que sea. Evidentemente es muy fácil la interpretación con las exigencias que tenemos, ¿vale? Y vuelvo a decir, este f de c igual a 0 también lo podéis ver como que es una raíz de la función, ¿vale? O que es raíz solución de la ecuación f de x igual a 0. ¿Vale? Son las maneras de expresarlo. Bueno, pues vamos a ver una serie de ejemplos de este teorema. El primero, un ejercicio clásico, o varios pues son muy similares estos que tenemos aquí, comprueba que la función que tenemos aquí, 2x a la cuarta menos 14x cuadrado más 14mx menos 1, cumple las hipótesis del teorema de Bolzano y encuentra un intervalo de amplitud 1 donde se encuentre la raíz de f de x. Vuelvo a decir, la raíz es un valor, ¿vale? Si os recordáis, la raíz de un polinomio era un valor de x que hacía que ese polinomio valiera 0, ¿vale? Bueno, hipótesis del teorema de Bolzano. La primera, que sea una función continua. Evidentemente, cualquier función polinómica siempre va a ser continua en todo R. Pero ahora vamos a encontrar, el teorema de Bolzano hace referencia no a R, sino a un intervalo cerrado. Pues vamos a encontrar, siempre se intenta, aunque no lo diga, vamos a intentar encontrar dos valores que difieren en una unidad, de manera que la función en uno de ellos sea positiva y en el otro negativo, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues tanteando. Empezamos a sustituir por 0, por 1, por 2 y vemos que eso sube y parece que no hay cambio de signo, pues nos vamos a menos 1, menos 2, es ir tanteando y cogiendo un poco de soltura, ¿vale? Mira, sustituimos la función en 0. Evidentemente va a quedar menos 1. Sustituyo en 1 y me quedaría 2 menos 14 más 14 menos 1, va a quedar 1, que es positivo. Entonces, fijaros, mirad, ya hemos encontrado
dos valores que difieren en una unidad, 0 y 1, de manera que la función en 0 vale menos 1 es negativa y la función en 1 es positiva. Pues entonces vamos a aplicar el teorema de Bolzano en el intervalo cerrado 0, 1. Como la función es continua en todo R, también lo va a ser en ese intervalo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Bolzano? Que va a existir un valor, al menos 1, en el intervalo abierto 0, 1, de manera que la función en ese valor valga 0. Es decir, ese valor, que ahora no sabemos cuál es, pues sería la raíz del polinomio. El segundo ejercicio, pues más o menos similar. Comprueba que la ecuación tiene al menos una solución. Mirad, fijaros la diferencia. Aquí es que el polinomio encontremos una raíz y aquí que la ecuación tenga una solución. Fijaros que la solución es aquel valor que hace que esta ecuación sea cierta, que el polinomio x a la quinta más x menos 1, perdón, más 1 valga 0. Entonces ya digo, os lo van a decir de estas dos maneras, o encontrar la raíz de un polinomio o que haya encontrar la solución, al menos una, de una ecuación. ¿Vale, chicos? Pues lo dicho, pues aquí ahora vamos a considerar la función x a la quinta más x más 1. Evidentemente es una función continua en R. Vamos a buscar dos valores que difieran en una unidad, de manera que la función en ambos tenga signo distinto. Bien, pues sustituimos, por ejemplo, en 0 valdría 1. En 1 valdría 3. En 2, si os fijáis, se van yendo los valores muy arriba, ¿vale? Cada vez más altos. Entonces, en lugar de, digamos, sustituido en 0, en 1, etcétera, pues nos vamos al menos 1. En menos 1 tendríamos menos 1 más 1, daría menos 1 negativo. Pues ya hemos encontrado, mirar, el intervalo de amplitud 1, el intervalo menos 1, 0. Como la función era continua en todo R, también lo va a ser en ese intervalo cerrado. Pues, ¿qué dice el teorema de Bolzano? Que va a existir al menos, que es lo que dice aquí el ejercicio, existe al menos un valor C en el intervalo abierto tal que la función en C vale 0. Pero fijaros que la función en C valga 0, ¿vale? Significa que al sustituir la x por C, C a la quinta más C más 1, ¿vale? De igual a 0, que es lo que queremos, que haya al menos una solución de la ecuación. Veremos en el siguiente vídeo que este resultado con otro que os he indicado que se llama el teorema de Rolle, pues aquí demostramos la existencia de al menos una. Veremos que con el teorema de Rolle podemos demostrar la existencia de la unicidad de la solución. Y eso es lo que más o menos pues, han exigido bastantes veces aquí, por lo menos en Castilla-La Mancha. Nada, seguimos con más ejemplos. Este ejemplo nos pregunta si se puede aplicar el teorema de Bolzano a la función tangente de x en el intervalo cerrado pi cuartos, 3 pi cuartos. Condición fundamental, la función tiene que ser continua en ese intervalo. Y aquí os he puesto la gráfica de la tangente. Y mirar que entre pi cuartos y 3 pi cuartos, pi es 180, pi cuartos sería 45 grados, y 45 por 3, 135. Bueno, pues no sé si lo recordaréis, fijaos que la tangente es seno partido de coseno. Si nosotros sustituimos un ángulo que está comprendido entre estos dos, que es 90 grados, el seno en 90 grados vale 1 y el coseno valdría 0. Es decir, la tangente no existe. ¿Vale? En la gráfica, fijaros, aquí tenemos esta asíntota. Como la función no está definida en pi medios, la función no va a ser continua en ese valor, con lo cual no puede ser continua en este intervalo. ¿Vale? Con lo cual no se puede aplicar el teorema de Bolzano a pesar de que después los valores en los extremos pues puedan tener distinto signo, que ya digo, no nos interesa, porque ya digo, si la función no es continua en el intervalo cerrado, y no lo es porque el valor pi medios está comprendido entre ellos dos, ya no se puede aplicar el teorema de Bolzano. Vamos con otro ejemplo que pues, muchos habréis visto en vuestros libros de texto, en otros manuales. Es un ejemplo, un ejercicio muy común cuando se habla del teorema de Bolzano. Dice lo siguiente, demuestra que todo polinomio de grado 3 tiene alguna raíz real. Acordaos, alguna raíz real es un valor que hace que el polinomio valga 0. También eso se traduce porque la ecuación del polinomio, cuando cogéis el polinomio y lo igualáis a 0, es que esa ecuación tenga solución. Y después ver si es cierto también para cualquier polinomio de grado 4. Bueno, vamos a considerar un polinomio de grado 3, pues genérico ax cubo más bx cuadrado más tx más d. Evidentemente, cualquier polinomio va a ser una función continua en R y por lo tanto va a ser continua en cualquier intervalo que yo considere. Bien, pero mirad qué pasa. En función de cómo sea A, si es positivo o negativo, tenemos las siguientes situaciones. Si A fuera positivo, mirad, el límite cuando x tiende a menos infinito de la función f, nos quedaríamos simplemente con el de mayor grado, a x cubo. Entonces,
x al cubo cuando x es menos infinito sería menos infinito por un número positivo sería menos infinito. Y el límite cuando x tiende a más infinito, pues sería más infinito al cubo más infinito por un número positivo más infinito. Mirad que hay cambio de signo, ¿vale? Menos y más infinito. Sabemos que, a ver, tenemos que centrarnos en un intervalo cerrado, pero llegará un momento en el cual podríamos determinar ese cambio de signo, aunque sea en menos 10.000 y en 1.000.000, ¿vale? Pero bueno, ahora lo hacemos en todo R. Y mirad, si fuera negativo, cambia el coeficiente director fuera negativo, cambiaría la situación, porque sería el límite cuando x tiende a menos infinito de x cubo sería menos infinito por algo negativo más infinito. Y viceversa cuando el límite x, cuando x tiende a más infinito, ¿vale? Entonces, fijaros que siempre va a ocurrir que cuando tengamos un polinomio de grado 3, ¿vale? Ya ven, sea como sea el coeficiente director, fijaros que siempre hay un cambio de signo, ¿vale? Va a haber un cambio de signo en, en las imágenes. Con lo cual, eso significa que va a haber, podríamos determinar un intervalo, ya digo, de la amplitud que fuera, en el cual la función sería continua en ese intervalo cerrado, tendríamos un cambio de signo, ¿vale? Con lo cual podríamos aplicar el teorema de Bolzano y por lo tanto va a existir un valor que va a hacer que la función en ese valor valga cero, lo que es lo mismo que ese polinomio va a tener una raíz real. Digo porque siempre se garantiza que hay un cambio de signo. Pero, sin embargo, en un polinomio de grado 4 eso no se garantiza. Basta con considerar, mirar, esta ecuación, por ejemplo, el polinomio x a la cuarta más 1. X a la cuarta más 1, ¿vale? Igual a 0, esta ecuación no tiene raíces reales porque si os fijáis, x a la cuarta siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces, si algo mayor o igual que 0 le sumo 1, nunca puede dar 0. ¿Vale? Entonces, ya digo, aquí pues, fijaros que los límites en más y en menos infinito pues van a ser lo mismo. Entonces no se garantiza que haya ese cambio de signo que se produce en el caso de tener un polinomio de grado 3. ¿Vale? En este quinto ejemplo pues nos da una función definida a trozos y nos dice si se puede aplicar el teorema de Bolzano en el intervalo cerrado 0,1. Bueno, pues para que se pueda aplicar el teorema de Bolzano tiene que cumplirse dos condiciones. La primera, que la función sea continua en intervalo cerrado y que haya cambio de signo, ¿vale? En los extremos. Lo del cambio de signo se ve rápidamente. Por ejemplo, la función en cero, el cero estaría aquí en esta zona. Sustituimos, me quedaría menos 4 entre 4, que es menos 1, negativo. Y la función en 1, pues habría que sustituir, el 1 estaría aquí, en esta exponencial quedaría elevado a menos 1, o 1 partido de d, que es positivo. Con lo cual, el cambio de signo lo hay. Con lo cual, se podrá aplicar el teorema de Bolzano si la función es continua en el intervalo 0, 1. Bien, pues vamos a estudiar la continuidad. Aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos un polinomio de grado 1, con lo cual la función va a ser continua en todo R, en particular en el intervalo menos infinito 1/2. Aquí que tenemos una función exponencial que siempre es continua, con lo cual la función va a ser continua en 1/2 más infinito, abierto, ¿vale? Con lo cual, ¿qué nos falta por comprobar? En el punto de ruptura, si en 1/2 la función es continua. Bueno, pues vamos a ver si se cumplen las condiciones. La función en 1/2, pues habría que sustituir aquí y también coincidiría con el límite cuando x tiende a 1/2 por la derecha, de elevado a menos x cuadrado. Sustituyo la x por 1/2, me quedaría 1/2 al cuadrado es 1/4, pues elevado a menos 1/4 y cualquier potencia con base positiva, el resultado va a ser positivo, ¿vale? Elevado a menos 1/4. Fijaros qué pasa ahora cuando calculo el límite cuando x tiende a 1/2 por la izquierda. Tendríamos que sustituir f de x por x menos 4 partido de 4. Pero sustituir la x por 1/2 me quedaría 1/2 menos 4 sería menos 7/2 entre 4, que sería menos 7/8. Y este valor es negativo, ¿vale? Y este era positivo, con lo cual, evidentemente, los límites laterales no coinciden, con lo cual la función no es continua en 1/2. Por lo tanto, no va a ser continua en el intervalo cerrado 0, 1. Por lo tanto, no se puede aplicar el teorema de Bolzano. Bien, pues ya hemos visto el teorema de Bolzano, hemos visto varios ejemplos en los cuales hemos intentado aplicarlo si se daban las hipótesis. Y vamos a ver dos consecuencias del teorema de Bolzano. La primera es un resultado que se conoce como el teorema del valor intermedio. ¿Vale? No confundir con otro que tiene un nombre muy, muy similar. Mirad, lo que dice este teorema es el siguiente. Bueno, vamos a suponer
que la función en B, ¿vale? En el extremo derecho del intervalo, es mayor que lo que vale la función en el extremo izquierdo en A, ¿vale? Bueno, pues si la función es una función continua en el intervalo cerrado y K es un valor que está en el intervalo abierto que determinan las imágenes, existe al menos un C en el intervalo abierto AB tal que la función toma este valor. Lo vamos a ver muy bien gráficamente. Mirad, aquí tenemos f de b mayor que f de a y k es un valor intermedio. Mirad, si la función es continua, ¿vale? Va a haber al menos un valor, que sería este c, en el intervalo abierto, nunca en los extremos del intervalo, tal que la función en ese valor alcanza esta altura. Aquí es único, mirad, aquí hay varios, ¿vale? Mirad, aquí tenemos esta función, mirad, aquí habría tres valores. Si este es el K, un valor intermedio, ¿vale? Por eso es el nombre que tiene. Un valor intermedio entre la imagen de A y la imagen de en B, ¿vale? Pues va a existir al menos, bueno, siendo la función continua, va a existir al menos uno, un valor en el intervalo abierto, tal que la función en ese valor toma esa altura, ¿vale? Bueno, pues por ejemplo, vamos a aplicarlo al siguiente ejercicio. Comprueba que la ecuación x más e elevado a menos x igual a 4 tiene una solución real. Mirad que aquí no aparece el 0. Si apareciera el 0, lo que hacemos es aplicar el teorema de Bolzano. ¿Vale? Entonces, mirad, vamos a considerar la función x más e elevado a menos x. Evidentemente es una suma de dos funciones continuas, con lo cual va a ser una función continua en R, ¿vale? Pero nosotros tenemos que buscar, ¿vale? Ya digo, dos valores de x. Vamos a intentar que difieran en 1, de manera que sus alturas tomen valores comprendidos entre, bueno, que el 4 esté comprendido entre ellos, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Entonces, mirad, la función es continua en todo R, ya hemos lo dicho, y mirad, empezamos a calcular la función en 0, en 1, en 2, mirad, la función en 3 vale 3,05. Entonces, y la función en 4 vale 4,02. Entonces, fijaros, tenemos, aquí sería 3,05, 4,02 y el K sería 4. Entonces, como la función es continua en el intervalo cerrado, por serlo continua en R, y el valor 4, que es el que queremos obtener como valor de la igualdad, está comprendido entre estos dos valores, aquí lo tenéis, va a existir al menos un C en el intervalo abierto 3, 4, tal que la función en ese valor vale 4. Con lo cual, ¿qué hacemos? Hemos encontrado una solución, ¿vale?, de esta ecuación. Una solución en el intervalo 3, 4, ¿vale? De manera que al sustituirlo se obtiene ese valor. Ya digo, es un poco así, un poco más, puede ser un poco más complejo encontrar estos dos valores. No pasa nada si muchas veces cuando se ven estos resultados lo que muchas veces decimos es que apliquemos siempre el teorema de Bolzano. Y el teorema de Bolzano tiene que estar igualado a cero. ¿Cómo se consigue eso? Muy sencillo. Si pasamos el 4 al otro lado restando y consideramos la función en lugar de x más elevado a menos x, pues e más elevado a menos x menos 4, lo que hacemos lo que tenemos que hacer es buscar un intervalo donde se cumpla el teorema de Bolzano, ¿vale? Que haya un cambio de signo y eso lo veis un poquito mejor. ¿Vale? Que sería el mismo, el intervalo 3, 4, ¿vale? Pero bueno, ya digo, si aquí hay un número que no es 0, tenéis que encontrar dos valores, ¿vale? De manera que el valor que tenemos aquí esté comprendido entre las imágenes correspondientes de esos dos valores de abscisa, ¿vale? Y otra consecuencia más. Mirad, vamos a suponer, tenemos dos funciones ahora continuas en el intervalo cerrado B. Y se cumple alguna de las dos condiciones, y es que la imagen en A es mayor que la imagen de A en F es mayor que la imagen de A en G, y en B ocurre lo contrario. O al revés, ¿vale? Fijaros que tiene que ocurrir, que la imagen de la función F en uno de los dos extremos tiene que ser mayor que la imagen de la función G en ese mismo extremo, y en el otro extremo tiene que ocurrir lo contrario. ¿Vale? Mirad, gráficamente sería esto. Mirad, si esta es la función g, la que tenemos aquí en rojo, y f la verde, mirad, en A, g en A es mayor que en f A, pero en B es f en B la que es mayor que g en B. ¿Eso qué significa? Que si las dos funciones son continuas, mirad lo que va a pasar, que va a haber al menos un valor en el intervalo abierto donde las dos funciones van a coincidir, toman la misma altura, que es lo que tenéis aquí. Yo creo que gráficamente es muy intuitivo este resultado.
¿vale? Pues vamos a aplicarlo a este ejercicio. Comprueba que la ecuación x al cubo más x cuadrado igual a 3 más coseno de x tiene al menos una solución real. Bien, pues entonces, ¿qué tenemos? Una igualdad, tenemos aquí x cubo más x cuadrado, que vamos a llamarlo f de x, y g de x a 3 más coseno de x. Función polinómica, la función coseno es continua, evidentemente si le sumo una constante sigue siendo continua, tenemos dos funciones continuas en todo R. Bueno, pues entonces vamos a determinar el intervalo AB donde se cumple esta condición. Bueno, pues empezamos a sustituir, ¿vale? En 0. Pues f en 0 vale 0 y g en 0, pues el coseno en 0 vale 1, pues 3 más 1, 4. En 1, pues f en 1 sería 1 más 1, 2. La función g en 1 sería 3 más coseno 1. Cuidado, coseno 1 tendríais que tener la calculadora en radianes. Sale 3,4. ¿Hay cambio en las alturas? No, mirar. Aquí la función en 0, gf es menor que g. En 1, f sigue siendo menor que g, pero mira qué ocurre en 2. En 2 tendríamos que f en 2 valdría 8 más 4, 12. Y la función g en 2 sería 3 más coseno de 2. Vuelvo a decir, coseno de 2 tendría que estar en radianes, porque si lo ponéis en modo de, vais a tener algo, no estaría bien expresado, ¿vale? Nos sale este valor, 2,58. Entonces, fijaros que en 1 la función f es más, el valor que toma la función f es más pequeño que el que toma la función g, pero en 2 es al revés, es f la que toma un valor mayor. ¿Vale? Pues entonces el intervalo que nosotros vamos a considerar es el intervalo 1, 2. Con lo cual, las dos funciones son continuas en 1, 2. La función en 1, la función f en 1 toma un valor más pequeño que en g, y la función en 2 toma un valor mayor que la función g en ese valor 2. Con lo cual, cumple las hipótesis de esta consecuencia. Entonces, existe un c en el intervalo abierto tal que f en c coincide con g en c. Entonces, ese valor c es la solución de la ecuación. ¿Vale, chicos? Como veréis ahora, se puede volver a hacer otra vez de nuevo el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano lo que hacemos es que tenerlo igualado a 0. Entonces, ¿qué haríamos? Pasar el 3 más coseno de x. Entonces, tendríamos una situación como la que vamos a ver ahora. Bien, pues mirad lo que os he dicho. He pasado el 3 coseno de x a la izquierda. Entonces, vamos a considerar esta función h de x, la resta de ambas. ¿Vale? Entonces, ver que f de x es igual a g de x equivale a ver que h de x valga 0, que es la tesis del teorema de Bolzano, que buscamos una solución de la ecuación, ¿vale? Pues entonces, de nuevo lo mismo, considero esa resta, es una función continua en el intervalo 1, 2, la función en 1 pues toma un valor negativo, la función en 2, aquí tenéis son los valores de antes, toma un valor positivo, con lo cual podemos aplicar el teorema de Bolzano, con lo cual existe al menos un valor en el intervalo abierto 1, 2, de manera que la función h en c valga 0. ¿Pero quién es h en c? Es f de c menos g de c. Eso vale 0, paso el g de c al otro lado y aquí tenéis lo mismo que teníamos antes. Con lo cual, en todos estos ejercicios, como veis, siempre pide la existencia de que haya solución, que haya una raíz. Entonces, vuelvo a decir, si lo tenéis igualado a 0, aplicáis el teorema de Bolzano. Buscáis dos valores en los cuales el signo en la imagen en los extremos del intervalo cerrado sea distinto y nada, ya lo aplicáis. La consecuencia anterior, si la ecuación está igualada a un número que no es 0, habéis visto lo que era el resultado del teorema del valor intermedio, pero si ya digo, si queréis aplicar el teorema de Bolzano, pasáis el número al otro lado y de nuevo estáis otra vez con la aplicación del teorema de Bolzano. Y en este caso, cuando tengáis una ecuación de dos funciones, ¿vale? Lo que podéis hacer es pasar una al otro miembro, y con lo cual lo que habría que hacer es aplicar también el teorema de Bolzano como hemos hecho aquí. ¿Vale? Como veis, el teorema de Bolzano es muy sencillito. Claro, tiene esas variantes en el enunciado, que a lo mejor pues eso os puede hacer dudar, pero bueno, ya digo, con cualquiera de esas variantes, ya digo, pasarlo todo a un miembro, con lo cual estaría igualado a 0 y aplicáis el teorema de Bolzano. ¿Vale, chicos? Si no queréis tener en cuenta las consecuencias. Pues nada, este vídeo lo dejamos aquí, que yo creo que le hemos dedicado más tiempo del necesario, pero bueno, nos va a venir muy bien para el siguiente vídeo, en el cual, pues ya digo, vamos a volver a utilizar este teorema
actuando conjuntamente con otro que vamos a ver en ese vídeo, que es el teorema de Roth. Cualquier duda ya sabéis, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.